Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del primer Observatorio de Hemofilia de Andalucía en este encuentro digital organizado por Grupo Yoli con la colaboración de Roche. Este encuentro digital es una continuación de una línea de encuentros en los que solemos celebrar desde Grupo Yoli, donde a través de un encuentro coloquio tratamos de poner el foco en determinados temas que, si bien en la actualidad nos permite tener un espacio dedicado a la salud cada fin de semana, hay veces que hay que pararse un poco a hablar con las fuentes con más tranquilidad, poder reunirlos a todos y hacer énfasis en determinados temas, determinadas patologías o determinadas iniciativas que tienen especial relevancia. En el caso de hoy vamos a tratar la presentación de este primer Observatorio de Hemofilia en Andalucía, que servirá para medir, para evaluar, para proponer, para chequear y para conseguir mejorar el abordaje de las patologías de la hemofilia y poder poner sobre la mesa proyectos concretos, iniciativas concretas y conclusiones concretas. Con nosotros esta tarde contamos con un nutrido grupo de participantes que van a formar parte de este coloquio. Contaremos con la presencia de Diego Vargas, director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud de la Junta de Andalucía, con Eva Mincot, adjunta de Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación de Personas con Hemofilia y otras coagulopatías congénitas de Andalucía y también vicepresidente de FEDEMO, que es la federación española que agrupa a todas estas asociaciones de pacientes. Ramiro Núñez, jefe de sección de trombosis y hemostasia del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Y Federico Plaza, director de Corporate Affairs de Roche Pharma España. El primer turno será para Diego Vargas. Nos gustaría que nos poder hacer una introducción a este tema de la hemofilia en Andalucía y iremos sucediendo las intervenciones para luego tener un pequeño coloquio o intercambio de impresiones. Así que, Diego, cuando tú quieras, cuéntanos, por favor. Buenas tardes, Diego. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Primero agradecer al Grupo Yoli la invitación tan amable a participar en estos encuentros y, por supuesto, agradecer al Grupo Yoli pues, la labor divulgativa, porque al final es divulgación y educación para la salud para toda la población andaluza. Por lo tanto, mi agradecimiento. Por supuesto, mi agradecimiento a grandes profesionales del Servicio Andaluz de Salud, que están muy bien representados hoy con Eva y con Ramiro, los cuales no solo son grandes profesionales del Servicio Andaluz de Salud, sino los considero como compañeros, ¿no? Y, por supuesto, saludar a Miguel Ángel Martín, presidente de la Sociedad Andaluza de Hemofilia y otras alteraciones congénitas que realmente soy el motor por el cual creo que todos estamos reunidos aquí, ¿no? Soy el objetivo y el fin de cualquier acción del sistema sanitario en este caso. Y luego, por supuesto, a Federico Plaza, pues agradecer la colaboración de Roche para que este encuentro pues sea posible, ¿no? Y, por supuesto, saludar a todos los que están ahora mismo conectados con todos nosotros, porque realmente dedicar parte de su tiempo a lo que es el conocimiento, la formación, la divulgación, fuera de lo que es su horario laboral, pues siempre hace honor a lo que es esta profesión médica, ¿no? En este caso, pues me gustaría un poco introducir lo que es la hemofilia en Andalucía, el impacto que tiene en el servicio público andaluz. Y podemos decir que a datos de diciembre de 2019, en nuestra base poblacional tenemos registrados unos 2.779 pacientes con enfermedad de von Willebrand, 1.565 pacientes con hemofilia A y 179 pacientes con hemofilia B en distintos grados de severidad.
muchas veces las cifras se diluyen en las consecuencias que puede tener esta enfermedad congénita y hereditaria. Y posiblemente la manifestación más importante de esta enfermedad es la hemorragia articular. Esto tiene una serie de consecuencias, ¿no? Esa hemorragia articular luego tiene un deterioro progresivo de la articulación que se deriva en una artropatía, y esto al final conlleva no solo dolor, sino impotencia y al final discapacidad, no solo física, sino discapacidad psicológica. Por lo tanto, el Servicio Andaluz de Salud tiene que garantizar el abordaje multidisciplinar de estos pacientes en las mejores condiciones de eficacia, de seguridad y de eficiencia. Evidentemente, cuando hablamos de una enfermedad así y de estas consecuencias que son terribles, porque son dramas personales, dramas familiares y al final es un drama social, también tenemos que hablar de que tenemos respuesta, ¿no? Y evidentemente hay herramientas terapéuticas que nos garantizan un abordaje adecuado de la enfermedad y que al final podemos conseguir porque la esperanza de vida de estos pacientes sea la esperanza de vida de cualquier persona que no tenga este tipo de enfermedad. En este caso tenemos tratamientos muy efectivos, pero posiblemente el objetivo fundamental del tratamiento tiene que ser la prevención. Porque está claro que cuando hacemos un tratamiento preventivo adecuado, pues vamos a reducir las consecuencias, lo que es la historia natural de la enfermedad y, por supuesto, vamos a mejorar mucho la calidad de vida de estos pacientes. Y, evidentemente, va a ser también mucho más eficiente para lo que es el sistema público de salud. Como todos sabéis, y no voy a entrar en aspectos técnicos, teniendo dos profesionales como tengo aquí, el tratamiento fundamental es el factor 8 y el factor 9, plasmático y recombinante, pero también todo tratamiento pues tiene también sus inconvenientes, ¿no? Y los dos grandes inconvenientes en este tratamiento ha sido, por un lado, lo que es la transmisión de agentes infecciosos. Y en este caso, la Consejería de Salud y Familia ha sido muy sensible en este tema y, de hecho, se hizo una orden el 23 de octubre del 2019 en el cual se convocaban una serie de ayudas sociales para aquellos enfermos con hemofilia que habían tenido una transmisión de hepatitis C dentro del tratamiento transfusional o dentro del tratamiento de concentrado de factores de coagulación dentro del sistema público andaluz de salud. Y otro de los grandes problemas es el desarrollo de lo que son los inhibidores. Además, desarrollo que está mucho más descrito, sobre todo en pacientes con hemofilia grave, entre un 20-30%, y en pacientes con hemofilia B, un 5%, lo cual nos puede condicionar cuál sería la elección terapéutica mejor para estos pacientes. Porque, evidentemente, dentro de ese tratamiento específico, tanto plasmático como recombinante, pues tenemos que hacer un balance sobre esas dos inconvenientes del tratamiento, como son la transmisión de enfermedad infecciosa y lo que es la aparición o el desarrollo de inhibidores. ¿Qué supone este tratamiento en Andalucía? Para dar una cifra global, pues a diciembre de 2019, el año pasado, pues se donaron 73.039 litros de plasma. Donaciones que luego se dieron a la industria farmacéutica y se han conseguido más de 9.444.000 unidades de lo que es factor 8 y 2.364.000 unidades de factor 9. Por lo tanto, estamos hablando de unas cantidades realmente importantes que son fruto de la generosidad de la población andaluza y son el arma fundamental del tratamiento de estos pacientes. Que haya el nacimiento, que hoy estemos presentando el nacimiento del primer observatorio de hemofilia en Andalucía, creo que es muy buena noticia para el sistema público andaluz, es muy buena noticia para los profesionales y creo que es muy buena noticia para los pacientes, que son el fin último de cualquier acción de cualquier sistema público de salud. Porque al final un observatorio tiene que ser algo que nos ayude, ¿no? Algo que nos ayude a tomar decisiones. Y un observatorio nos va a dar mucha información. Información no solo simplemente basada en el registro que podemos tener de pacientes con estas alteraciones hereditarias de la coagulopatía, sino nos van a dar mucha información sobre cuáles son las características clínicas de estos pacientes, cómo definir mejor el perfil clínico de los pacientes, cómo pueden interactuar los tratamientos que tenemos actuales
en función de ese balance de la transmisión de enfermedades infecciosas, que también hay que decir que hemos mejorado muchísimo en este caso y posiblemente ya en la época actual son testimoniales por el tema de los inactivadores virales, el tema de los tratamientos recombinantes de tercera generación, etcétera. Pero sobre todo, sí es verdad que tenemos una asignatura pendiente con lo que es el tema del desarrollo de los inhibidores. Por eso tenemos un observatorio que nos defina ese perfil clínico, esas interactuaciones del tratamiento con los pacientes, nos van a ayudar a romper barreras, ¿no? Creo que romper barreras como puede ser la barrera del conocimiento. Un observatorio tiene que ser una herramienta fundamental para garantizar, por un lado, la equidad del tratamiento en una región que es muy heterogénea como Andalucía, garantizar no solo la equidad, sino que también garantizar la accesibilidad a los distintos tratamientos que hay, siempre en las condiciones que son para nosotros fundamentales. Por un lado, garantizar la eficacia y la seguridad, y todos los tratamientos garantizan la eficacia y la seguridad, pero evidentemente también tenemos que garantizar la eficiencia. Yo siempre he hablado, y yo creo que no sé si Ramiro lo he repetido en otros foros, que tenemos que hablar de inversión en farmacoterapia, porque la inversión también tiene que tener un retorno social, ¿no? Y evidentemente cuando tienes un tratamiento que es eficaz, que es seguro, que es eficiente, también esa inversión tiene un retorno social. ¿Por qué? Porque si nosotros somos capaces de prevenir, de cambiar la historia natural de la evolución de una enfermedad, vamos a ser capaces de evitar muchos eventos adversos. Vamos a evitar que el paciente tenga que acudir a urgencia hospitalaria, vamos a evitar que el paciente tenga menos consultas, vamos a evitar un deterioro de esa articulación, por lo tanto vamos a evitar incapacidades y por lo tanto no solo vamos a mejorar la calidad de vida del paciente, sino también vamos a mejorar muchos aspectos sociales que van alrededor de esta merma de calidad de vida de los pacientes. Este observatorio no solo nos tiene que ayudar a garantizar la accesibilidad y garantizar la equidad dentro del todo el sistema público, sino que también nos tiene que ayudar también a romper barreras de conocimiento, ¿no? Es muy importante el diagnóstico precoz de la enfermedad. Muchas veces esta enfermedad puede tener distintas puertas de entrada, desde los servicios de urgencia, desde el punto de vista de la atención primaria y, por lo tanto, también tenemos que garantizar una formación a todos nuestros profesionales en esta área de conocimiento porque, evidentemente, cuanto antes se hace el tratamiento y cuanto mejor se hace la prevención, sobre todo la prevención primaria, tendremos resultados que serán mucho más esperanzadores. Y luego, evidentemente, el conocimiento muchas veces hay que escribirlo, hay que saber transmitirlo y yo siempre he hablado de la generosidad de la donación de lo que es el conocimiento, ¿no? Y que iniciativas como el observatorio nos puedan ayudar en el desarrollo de guías de práctica clínica, que nos puedan ayudar en el desarrollo de protocolos específicos, al final eso es transmitir el conocimiento y una forma también de homogeneizar criterios. Y cuando nosotros hacemos una homogenización de criterios, lo que estamos haciendo también es garantizar la equidad en todo lo que es el sistema público andaluz. Yo creo que estas iniciativas son siempre bienvenidas y creo que pueden ayudar a mejorar todo lo que es el abordaje, ya no solo terapéutico, sino el abordaje multidisciplinar de una gran cantidad de andaluces pues, que padecen esta enfermedad, pero que gracias a Dios pues, tenemos herramientas que nos ayudan a que tengan una vida normal y una calidad de vida realmente que les permite pues, convivir con una enfermedad. Muy bien, Diego, muchísimas gracias por esta primera intervención. Ya ha desvelado ahí algunos aspectos claves sobre el alcance de esta enfermedad y algunos retos en lo que tiene que ver a lo clínico, a lo asistencial, a lo social. Entiendo que esos son varios de los frentes que pretende también cubrir este observatorio. La doctora Mingot, adjunta de Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. ¿Qué podrías adelantarnos de este observatorio, de sus intenciones y de su alcance? Bueno, yo lo primero, igual que mis compañeros, quería agradecer tanto al Grupo Joly por la oportunidad y a Roche por habernos dado, digamos,
la cancha en la que poder reunirnos muchos profesionales, podernos reunir con pacientes y pensar cuáles son las necesidades y las expectativas de un colectivo. Y eso quería agradecérselo a Roche y la libertad de trabajo absoluta. Entonces, en este contexto me alegra muchísimo escuchar las palabras previas porque está totalmente alineado con lo que se pretende con este observatorio. La idea del observatorio parte de un concepto que yo creo que introduce la medicina de hoy en día, y es que la enfermedad no es una enfermedad, no es un enfermo, es un grupo de gente que interactúa por distintos motivos, llegan a un punto en los que interaccionan por distintos roles. Entonces, en el caso de la hemofilia, realmente es una colectividad, es un colectivo en el que se agrupa el enfermo como tal, se agrupan los cuidadores y muchas veces, la mayoría de las veces, las cuidadoras de estos pacientes, donde además en estas mujeres el concepto de la culpa o de la responsabilidad muchas veces está ahí porque es una enfermedad que se transmite, es congénita y se transmite ligada al cromosoma X. Es decir, de alguna manera las mujeres son las portadoras de la enfermedad y esto juega un papel muy importante desde el punto de vista psicosocial y de las dinámicas de relación en esta enfermedad. Y, por otro lado, estamos los profesionales, pero profesionales de muchos estamentos. Están desde los asistentes sociales, pasando por enfermería, médicos de muy distintas especialidades. Una palabra clave es la multidisciplinariedad, que se ha mencionado hace un momento, y ahí no solamente tiene que estar circunscrito el papel a hematología. Yo muchas veces, a veces he pensado que esta es más una enfermedad de reumatología, de traumatología, que necesita hematólogos, porque realmente por el problema articular son piezas claves en el tratamiento de estos pacientes. Medicina interna, pues por todas las complicaciones que hemos hablado antes de las infecciones que llevó consigo el tratamiento con derivados plasmáticos, estamos hablando de VIH, estamos hablando de hepatitis y deben incorporarse otras muchas. Hoy en día, gracias a los tratamientos que tenemos y a la situación sanitaria que tenemos en España, los niños con hemofilia que tienen 15, 20 años y los que vienen por detrás, si han hecho los tratamientos y han tenido el acceso adecuado, tienen articulaciones normales. No debemos dejar de pensar que estos pacientes van a tener que tener un control por medicina primaria. Es decir, hay que integrar también el conocimiento dentro de primaria. Que un señor de 45 o de 50 años que tenga que hacerse un screening de cáncer de colon no deje de hacérselo porque vaya solo al hematólogo. Hay que introducirlo dentro de las dinámicas de prevención, como antes, por eso estamos totalmente alineados de lo que se necesita. Entonces, el primer concepto importante y que sale del observatorio y que da base al observatorio también es que estamos hablando de un colectivo de gente. En ese colectivo de gente, como vemos, es muy variopinto, habrá expectativas y necesidades diferentes y estas se han intentado agrupar en cómo podría ser la solución desde el punto de vista institucional, o sea, qué se necesita, cuáles deben ser las bases de partida de la gestión institucional con esta enfermedad y con este colectivo. Por otro lado, tenemos la asistencial y, por otro lado, tenemos la psicosocial y la investigación. Tenemos el lujo de tener una enfermedad congénita, una enfermedad hereditaria, que ahora mismo yo creo que es de las que tiene mayor inversión en desarrollo de I+D y eso es una buena noticia, pero hay que saberla encauzar y hay que saber seguir tirando por los huecos adecuados. Entonces, con esa premisa, es decir, vamos a intentar darle gestión, expectativas y necesidades de un colectivo, estructuradas, como hemos dicho. Pues la primera idea es, se reúne a un conjunto más pequeñito de profesionales en los que también están pacientes y se dan las líneas maestras. Luego, esas líneas maestras de cuáles pueden ser las prioridades de la hemofilia hoy en día en nuestro país, se abre a la valoración de un grupo mayor de profesionales en los que, como digo, hay internistas, hay reumatólogos, hay enfermeros, hay psicólogos, hay fisioterapeutas, hay compañeros de primaria, porque esto se tiene que ir introduciendo, farmacia hospitalaria, que es básica, y el abordaje psicosocial. Y una vez que todo eso se ha valorado, cada uno de nosotros han salido un montón de iniciativas y de cosas que consideramos que tienen distintas prioridades, pero que son necesarias en el manejo de la hemofilia. Se le fue dando una serie de puntuaciones conforme a lo que para cada uno de nosotros consideramos
ser más inmediato o necesita una solución más precoz, y ahí salen una serie de iniciativas. Esto ha servido para la elaboración de un documento que sea un documento de trabajo, que sea práctico y que pueda ser la base del trabajo con distintas instituciones, en distintos foros, en distintas comunidades autónomas, y de alguna manera un documento que sirva de crecimiento tanto en el área donde la hemofilia esté mejor implantada desde el punto de vista del tratamiento y el seguimiento y el abordaje de todos sus problemas, y en los que esté un poco menos desarrollada. Entonces, en ese punto, y coincide, no sé si lo hayamos visto previamente, con lo que desde el punto de vista institucional, ¿no?, el carácter que se ha dado antes, lo que en conjunto hemos considerado más relevante es la necesidad de registros donde tengamos toda la información, que sea minuciosa y que nos permita saber, cuando tomamos una determinada decisión sobre un colectivo, a cuánta gente y de qué manera está afectando. Y otra cosa fundamental es el tema de el abrir el conocimiento, fomentar el conocimiento de las distintas especialidades sobre esta enfermedad, de los distintos estamentos que hemos estado hablando de profesionales. Desde el punto de vista asistencial, por supuesto, la equidad al tratamiento, la valoración muy minuciosa de los distintos problemas sociales. Pensemos que un paciente con hemofilia hace 30 años tenía una expectativa de vida de 25, 30 años. Hoy en día la expectativa de vida es prácticamente la del resto de la población. Con lo cual tenemos que aprender a caminar tanto los pacientes como los distintos profesionales que los abordamos con todas las peculiaridades que tienen las distintas edades de las personas e implicar eso en la sociedad. Desde el punto de vista asistencial, también muy importante el adaptarnos a los nuevos tratamientos, el adaptar los laboratorios a poder monitorizar los nuevos tratamientos que tenemos para la hemofilia, que luego podemos entrar a debatir. Y desde el punto de vista psicosocial, el abordaje, sobre todo de la adolescencia, porque ahora nos estamos encontrando sobre todo con un problema, que es que los adolescentes que han tenido el tratamiento adecuado se han olvidado de lo que es la hemofilia, y toda la inversión social y económica que ha supuesto el tratamiento en ellos puede deshacerse si el tratamiento no se sigue correctamente. O sea que hay que darle un abordaje de formación e información importante. La prevención, tenemos que intentar, y eso lo hemos dado todo como de las cosas más importantes, que una portadora de hemofilia pueda hacerse el estudio en tiempo y forma adecuada en cualquier sitio en nuestro país y se le pueda dar la información para que decida libremente cuál va a ser su camino dentro de la hemofilia respecto a la reproducción. Y otra cosa importante desde el punto de vista de la I+D+I es eso, el seguir avanzando en los tratamientos. Hoy en día somos países también pioneros en terapia génica y en acceso a muchos de los nuevos fármacos que están llegando, tanto desde el punto de vista de ensayos clínicos como desde el punto de vista comercial. Y entonces, yo lo veo como un tablero de juego que ha servido inicialmente para poner las cartas sobre la mesa en los distintos pilares que forman la evolución de esta patología, las distintas visiones que pueda tener y que cada uno lo puede ir utilizando como colectivo en lo que necesite. Muy bien, muchísimas gracias, Eva, por esta primera descripción del observatorio. Para continuar, el doctor Ramiro Núñez, compañero también de Eva en la sección de trombosis. Bueno, no, estáis en el mismo centro, sois compañeros del Virgen del Rocío de Sevilla, aunque en departamentos distintos. Ramiro, ¿tú cómo podrías seguir ampliando esta primera aproximación que ha realizado Eva y ponernos también un poco en contexto del alcance de esta enfermedad? Muy buenas tardes a todos. Bueno, Eva es mi compañera, esté en otra sección o no, somos amigos, o sea que trabajamos conjuntamente. Muchas gracias, como digo, por la invitación al Grupo Llori para participar en este encuentro digital, en este formato al que nos hemos tenido que acostumbrar a toda velocidad. Bueno, también quiero empezar por agradecer esta iniciativa a FEDEMO y a Roche, que como ha dicho Eva, han puesto, digamos, las bases
para esta iniciativa, ¿no? Una iniciativa interesante en el sentido de que, bueno, siempre es un reto identificar necesidades y más si van acompañadas de propósitos de acción, ¿no? Para corregir estas necesidades. Bueno, como ya se ha comentado, la hemofilia es una enfermedad crónica y que precisamente por esa característica va a acompañar al paciente desde que nace hasta el final de sus días. Afortunadamente ahora, como ya ha dicho Eva, la supervivencia se aproxima, es igual que el de la población general, lo cual ha sido un logro de los distintos tratamientos, de la disponibilidad de tratamientos. Lejos queda aquella época en la que el objetivo de los tratamientos, hace 30 o 40 años, era simplemente minimizar el impacto de los eventos hemorrágicos que iban a suceder sí o sí. La disponibilidad, la llegada de concentrados de factor 8 y factor 9 a finales de los 80 fundamentalmente, en la década de los 90 y sobre todo la instauración de la modalidad de tratamiento profiláctica, es decir, prevenir más que curar, ha supuesto y supuso un cambio, digamos, en el paradigma del tratamiento de los pacientes hemofílicos. Como ha comentado Eva, el objetivo actualmente es que nuestros pacientes lleven una vida lo más normal posible y, por supuesto, libres o intentar conseguir alcanzar esa indemnidad de las articulaciones. Ya comentó, creo que fue Ramiro el moderador, inicialmente la posibilidad, el desarrollo de eventos hemorrágicos repetidos van a dar lugar inevitablemente al desarrollo de una artropatía hemofílica. Eso es lo que pretendemos evitar a toda costa con los tratamientos que tenemos disponibles. Pero es que además en los últimos años hemos asistido a una época verdaderamente emocionante en el tratamiento de los pacientes con hemofilia por la llegada de nuevos fármacos que estamos esperando de hace tiempo, fármacos que tienen una vida media un poco alargada con respecto a los fármacos convencionales y que permiten aumentar el intervalo de administración de las dosis que los pacientes se tienen que poner de manera intravenosa. Y además, en los últimos meses también hemos asistido ha culminado el desarrollo clínico de algunos fármacos que ofrecen grandes novedades, como es el paso de la tradicional vía intravenosa, que es una vía complicada, sobre todo podemos imaginar a niños administrándose el tratamiento de forma regular, 3 veces a la semana por vía intravenosa. Y como digo, actualmente tenemos fármacos ya disponibles que superan esa barrera que supone la vía intravenosa y tenemos fármacos que se administran por vía subcutánea, que era un viejo anhelo tanto de la comunidad de pacientes, pero también de la comunidad de profesionales para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto, sin duda, ha sido un gran avance, digamos, en el desarrollo de los tratamientos para la hemofilia. Queda, sin embargo, pues mucho camino por recorrer. Y de hecho, ahí está el trabajo que ha desarrollado el panel, el panel de expertos y los asesores del observatorio, identificando pues un montón de necesidades e incluso algunas de ellas prioritarias. En este sentido, me vais a permitir que desde el punto de vista asistencial, pues la hemofilia se pueda considerar como un prototipo de enfermedad multidisciplinar en el que participan, como bien ha dicho Eva, pues un montón de profesionales, fundamentalmente, bueno, digamos que dirigidos por el hematólogo, pero en el que se imbrican rehabilitadores, reumatólogos, traumatólogos, psicólogos, fisioterapeutas, rehabilitadores, genetistas, farmacólogos, no me quiero dejar a nadie, seguro que me dejo alguno y alguno importante. Pero que da idea un poco de la necesidad del abordaje multidisciplinar de esta patología. Y en este sentido, bueno, es uno de los aspectos, bueno, pues unos conceptos implicados en la designación de los CESURES, de los centros de referencia, pues, del Sistema Nacional de Salud, designados por el Ministerio, en el cual, bueno, hasta ahora hay 3 designados a nivel nacional y uno de ellos lo tenemos aquí en Andalucía. Esperamos que en los próximos periodos relativamente cortos de tiempo se incorporen algunos centros más en esa idea de darle esa multidisciplinaridad al tratamiento de la hemofilia y, sobre todo, un aspecto de equidad, de forma que cualquier paciente de cualquier zona, no solo de Andalucía, sino del territorio nacional, pueda acceder a alguno de estos centros de referencia.
Otro aspecto así que me parece muy destacable es que como no hay rosas sin espinas, pues nuestros pacientes, igual que nosotros, vamos cumpliendo años y van apareciendo patologías relacionadas con la edad, patologías que hasta ahora eran desconocidas o por lo menos no eran las habituales de los pacientes hemofílicos. Y tenemos que, bueno, pues saber cómo afrontar estos nuevos escenarios en el que patologías como la diabetes, cardiopatía, fibrilación auricular, arritmias, neoplasias, pues deben ser integradas en el tratamiento del paciente hemofílico. No por ser hemofílico deben dejar de tener todo el seguimiento necesario para la identificación y el seguimiento y el tratamiento de estas comorbilidades propias de la edad. Y entre ellas, como bien se ha comentado, la artropatía hemofílica propia y única y exclusivamente, o sea, propia de la hemofilia, del desarrollo de estreñimiento hemorrágico, pero que sin duda afecta a la calidad de vida de nuestros pacientes. El desarrollo de una artropatía hemofílica puede resultar muy invalidante con la necesidad de tratamientos para controlar el dolor o de tratamientos reparadores quirúrgicos con colocación de prótesis y, en definitiva, una merma de la calidad de vida. De ahí la importancia de la instauración precoz y sistemática y homogénea de los tratamientos que tenemos disponibles para evitar el desarrollo de la artropatía. Sin duda, otro aspecto muy importante es el papel que tiene, bueno, pues la mujer, digamos, en el ámbito de la hemofilia, como bien ha señalado Eva. En Andalucía hemos sido, creo que no peco de modestia si digo que hemos sido pioneros en el desarrollo de, bueno, de la identificación de las alteraciones genéticas de nuestras familias con hemofilia. De hecho, la mayoría las tenemos identificadas y esto ¿a qué da lugar? Pues da lugar a poder ofrecer el asesoramiento genético correspondiente a las mujeres de esas familias para que decidan junto con sus parejas cuál es la mejor opción reproductiva o la que más encaja en su plan de vida, en su plan vital. Pero para ello es necesario tener, como digo, esa anomalía genética identificada para poder dar el asesoramiento genético más adecuado. Además, como bien ha dicho, no podemos olvidar que aunque tradicionalmente se ha considerado a la mujer como portadora de la hemofilia, hay que saber que las portadoras de hemofilia pueden tener un nivel descendido de factor y, por tanto, tener sintomatología como la pueden tener cualquier paciente hemofílico. Son pocas, es cierto, pero hay que tenerlo presente y debe formar parte del estudio sistemático de las portadoras de hemofilia de las distintas familias afectadas. Yo creo que, bueno, no quiero terminar, digamos, esta primera intervención sin recalcar el papel de las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes, Miguel Ángel aquí como representante de la Asociación de Andalucía y de la Federación Española, es un buen ejemplo de ello. Las asociaciones están muy implicadas en el cuidado de los pacientes con hemofilia. Creo que podemos presumir de una relación extraordinaria en cuanto a una relación fluida entre los profesionales y las asociaciones de pacientes, de lo cual nos beneficiamos tanto nosotros como supongo que ellos también se sienten beneficiados por nuestras aportaciones. Y en este sentido, bueno, creo que esta es la línea a seguir, ¿no? Y potenciar también el hecho, el papel que desempeñan las asociaciones de pacientes, tanto a nivel local como autonómico como nacional. Creo que, bueno, esto es lo que quería deciros o quería decir en esta primera intervención. Muchísimas gracias, Ramiro. El siguiente turno es para Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación de Personas con Hemofilia y otras coagulopatías congénitas de Andalucía y vicepresidente de FEDEMO, la Federación Española que agrupa a todas estas asociaciones. Me gustaría darle la bienvenida a cualquier persona que se haya incorporado a esta retransmisión una vez iniciada. Estamos asistiendo a la presentación del Observatorio de Hemofilia de Andalucía. Y el turno ahora es para Miguel Ángel. Miguel Ángel, tu testimonio como paciente, además como vicepresidente de FEDEMO, también conoces la realidad en otras comunidades autónomas y tú has formado parte también del comité asesor o has participado también en el diseño y desarrollo de este observatorio.
Cuéntanos. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, es dar las gracias al Grupo Joly y a Roche. Me sumo a las palabras de la doctora Mingó en que ha puesto un poco el germen, ¿no?, para que este proyecto surja, para que podamos trabajar sobre él y un poco, bueno, la importancia, ¿no?, de que nos haya brindado la posibilidad de que la Federación Española de Hemofilia haya estado ahí trabajando con voz y voto, al igual que los demás profesionales, que, bueno, creemos que esa es la tendencia ahora que hay, de que los pacientes estén en todos los foros, de que se nos escuche y de que vean nuestras necesidades. Pero bueno, no cabe más que siempre agradecerlo de que nos permitan estar en dichos foros. Esto es un proyecto que a nosotros en FEDEMOS nos llega como justo a tiempo, ¿no? Habíamos vivido unos años atrás en los que la decisión consensuada entre el paciente y el hematólogo había sido entre si elegimos un tratamiento que sea de origen plasmático o de origen recombinante, y pasados unos años nos llega como una vorágine de tratamientos en los que son de origen recombinante, de larga duración, después de manera subcutánea, y ya estamos hablando de la terapia génica, ¿no?, de que ya está, hay ensayos de terapia génica y de curación. Entonces llega como en una vorágine de temas y de información que nosotros teníamos que parar, hacer una fotografía, como se hizo, de la situación actual y comenzar a partir de ahí ver un poco las necesidades que tenemos tanto los profesionales como los pacientes, consensuarlas y hacerlas una para llevarlas y bueno, tanto reivindicarlas como negociarlas o consensuarlas con demás participantes y demás profesionales de todos los ámbitos para llegar a acuerdos y poder activar protocolos, criterios y demás. Nosotros hemos estado presente en todo el proyecto. Además, desde FEDEMOS quisimos que participaran 3 miembros de nuestra comisión permanente y 3 miembros de nuestra comisión permanente que no fueran de la misma comunidad autónoma. Participé yo como miembro de Andalucía y presidente de la Asociación de Andalucía, participó mi compañera, que es presidenta de Galicia, y Daniel, el presidente de la Federación Española de Hemofilia, que vive en Madrid, pero también es de Cantabria, por lo cual un poco dar la visión de pues todo el territorio que pudiéramos, ¿no? Hay mucha diferencia entre Galicia y Andalucía. En Andalucía hay mucha dispersión y demás, y entonces pues queríamos dar esa información. En principio, pues participamos en la elección del comité asesor, en el que tendríamos que decidir quién iba a estar, quién no iba a estar por parte de nosotros, saber qué profesionales iban a contar y saber un poco también qué actitud íbamos a tener todos, ¿no?, a la hora de, pues bueno, sabíamos que iba a haber conflicto, íbamos a llegar a un consenso y lo importante era, bueno, pues sacar unas líneas claras en las que todo el mundo estuviéramos de acuerdo para reivindicarlas todos juntos. Una vez realizada ese comité, pues se hicieron entrevistas para realizar con más profesionales. Yo creo que aquí la multidisciplinaridad, como ha dicho la doctora Mingot, es fundamental el contar. Nosotros siempre hemos tenido, como decía la doctora Mingot, la tendencia de que nuestro hematólogo era nuestro médico de cabecera, pero eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar porque la hemofilia ha cambiado y mucho. Entonces, pues había que invitar pues tanto a enfermeras, médicos de familia, internistas. No me quiero dejar atrás la fisioterapia, que para nosotros es muy importante, sobre todo para las personas que tenemos artropatía hemofílica y que necesitamos aliviar ese dolor. Y se realizaron varios talleres de trabajo. En esos talleres de trabajo, vamos, fueron, yo creo que muy buenos. Llegamos a consensos, teníamos claro cuál era, digamos, las líneas a tratar y cuáles eran los principales carencias o necesidades que teníamos y en distintas comunidades autónomas, y se sacó pues una línea de acciones, de necesidades que elaboramos a través de, bueno, de las entrevistas con los profesionales, y que fuera un documento vivo. Por lo cual, ahora en esta situación en la que nos encontramos de COVID y de que hemos vuelto a casa, hemos estado 3 meses en casa, creo que es un documento vivo que se puede adaptar a esta situación y que esas líneas se pueden seguir marcando. Algo importantísimo eran los registros. A nivel nacional, los registros que existen son muy antiguos o inexistentes. El papel de la mujer en registros era completamente inexistente, no hay un registro a nivel nacional de mujeres portadoras, y darle también un papel, bueno, pues a las coagulopatías congénitas que, bueno, que son menos numerosas o más numerosas, pero menos conocidas, como puede ser la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Creo que ahí tendríamos que ver un poco qué es
cómo tendríamos que enfocarlo en ese informe, ¿no? Ese informe a nosotros, bueno, fue completamente avalado por nosotros porque ahí estaba la opinión de tanto de los profesionales como de la Federación Española de Hemofilia y haber tratado también consensuado con pacientes que no pertenecían directamente ni a juntas directivas ni a la comisión permanente de la Federación Española, sino que eran pacientes pues que eran completamente, digamos, libres de cualquier influencia de junta directiva y demás, por lo cual creemos que está muy bien avalado, o sea que es un informe totalmente consensuado por pacientes y profesionales. Y de este informe resultaron 3 líneas principales que nosotros estábamos completamente de acuerdo y que ya algunas sí que habíamos estado reivindicando pues, en ocasiones anteriores y habíamos trasladado a la administración y tal, que era garantizar la equidad y el acceso de los mejores tratamientos. Eso no está garantizado en muchos de los hospitales a nivel andaluz. Por ejemplo, hay mucha diferencia entre unos hospitales y otros a nivel de tratamiento y demás. Mejorar la organización y la coordinación de los recursos sanitarios para el abordaje de la hemofilia y, sobre todo, crear guías terapéuticas y protocolos comunes y consensuados, que fuera en todos los hospitales tuviéramos un protocolo común del trato al paciente con hemofilia, ya sea adaptando un poco pues, al centro pequeño o al centro grande, donde haya más número o menos de pacientes. Entonces, vamos, nosotros quedamos con esas líneas principales, luego había que desgranar esas líneas y ver un poco objetivos que fueron puntuando y demás para tener acciones concretas y ir paso a paso. Y nosotros, bueno, quedamos encantados con ese informe y con eso. Por eso la presentación, vamos, creo que es fabulosa y encantado yo de que se presente por primera vez en Andalucía. También quedó reflejado en ese informe que se contaba con la información de centros con mayor número de pacientes, como puede ser La Paz, Virgen del Rocío, y con menor número de pacientes, como puede ser Zaragoza, el Regional de Málaga y demás. Entonces, creemos que estamos todos representados en este informe, que es un punto de partida muy bueno para comenzar a trabajar. Queremos estar en ese trabajo nosotros los pacientes y queremos contar. Yo siempre digo que la hemofilia, cuando tú tratas una enfermedad crónica, hay 4 patas en una mesa, que uno son los profesionales, la administración, la industria farmacéutica, y el otro, y no por último y menos importante, son los pacientes, ¿no? Entonces creo que estamos en este foro todos representados y yo estoy encantado de que estemos aquí defendiendo este informe. Muy bien, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu intervención. Salen algunas ideas, algunas cuestiones que ya se van reincidiendo desde los distintos perfiles, tanto de pacientes, profesionales como administración, la importancia de los registros, la cuestión de lo interdisciplinar y efectivamente la necesidad de compaginar la participación de profesionales, pacientes, industria y administración. Ahora es el turno de Federico Plaza, director de Corporate Affairs de Roche Pharma en España. Federico es buen conocedor del ámbito sanitario de una manera excelente y la compañía, la verdad, que ha sido siempre bastante señera en cuestiones de innovación, de ahondar un poco en el futuro, de por dónde iba la medicina personalizada. Es una compañía que ha sido bastante puntera a la hora de definir entornos donde sentarse a pensar, sentarse a trabajar, sentarse a pensar en el futuro, etcétera, etcétera. Federico, ¿qué nos podrías contar de esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por organizar este evento en estas circunstancias que yo creo que está siendo muy completo. El Grupo Joly ha estado en la vanguardia otra vez de la comunicación, en este caso de la comunicación virtual, y la verdad es que lo que habéis dicho todos da una foto bastante completa de en qué consiste este proyecto que ya es una realidad, el Observatorio de Hemofilia, ¿no? La dimensión clínico-asistencial que han dado la doctora Mingot y el doctor Núñez es muy completa y muy adaptada a la situación de Andalucía, lo mismo que la dimensión del paciente por parte de Miguel Ángel y el punto de vista de la administración. Nosotros desde Roche lo que hemos intentado es empujar en la dirección que yo creo que tenemos que empujar todos para el abordaje de las enfermedades, de los tratamientos, en momentos donde la innovación
y la innovación en todos sus ámbitos, no únicamente desde el punto de vista farmacológico, sino la innovación integrando todas las dimensiones del tratamiento, se está produciendo a un ritmo vertiginoso. Hablábamos de los últimos 15 o 20 años en hemofilia, que los avances habían sido muy relevantes, pero es que en el último segmento de estos 20 años ya la innovación no ha sido lineal en relación con el paso del tiempo, ha sido exponencial y cada vez va a ser más exponencial. Y evidentemente la innovación tecnológica, como es el caso de la innovación en medicamentos, no es simplemente para que llega ahí, la vamos a utilizar. Nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo podemos abordar la enfermedad con lo que está llegando, cómo podemos mejorar el contexto de la dinámica de la relación entre el médico, el paciente y el sistema sanitario para maximizar esas nuevas incorporaciones de la tecnología. Hemos hablado de que esta enfermedad tenía tratamientos basados básicamente en la terapia de reemplazamiento, donde se ha innovado muchísimo. Hemos llegado a anticuerpos monoclonales. Esta ha sido una de las inquietudes importantes de Roche. Para Roche, esta área terapéutica era completamente nueva. Nosotros estábamos trabajando mucho, como has dicho, Ramiro, y seguimos trabajando en medicina personalizada o medicina personalizada de precisión, pero utilizando como soporte en gran medida los medicamentos biológicos, en este caso los anticuerpos monoclonales. Y vimos un abordaje diferente de la patología que podía complementar muy bien los tratamientos que ya existían. Hemos llegado a ellos, van a llegar más tratamientos y esto hace evidentemente que el papel del paciente, la posición del paciente sea distinta. Distinta en cuanto a abordaje de la enfermedad, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a independencia y autonomía, en cuanto a su incorporación mucho más plena y mucho más efectiva en la vida social, en la vida laboral. O sea, todo esto lleva de la mano muchísimos más aspectos que simplemente lo que es el avance clínico en la gestión de la enfermedad. Yo aquí sí quería llamar la atención, nosotros que somos relativamente nuevos en esta patología, lo que hemos descubierto. Hemos descubierto, por un lado, una asociación de pacientes modélica, implicada, no, implicadísima, y no lo digo porque estéis aquí, sino yo ya la conocía de otras etapas de mi vida profesional, que antes trabajé en la administración, pero desde luego hay pocas asociaciones de pacientes que estén tan al corriente, que estén tan cerca, que sigan tan milimétricamente todo aquello, todos los avances, todas las circunstancias, toda la evolución del sistema sanitario que afecte a la gestión de su enfermedad. Y por otra parte, también hemos descubierto unos profesionales que están centradísimos en la relación con su paciente. Viene de atrás, como decíais antes, como decía Miguel Ángel, casi, y en cierto modo sigue siéndolo así, el médico de cabecera del paciente hemofílico es el especialista que le sigue cotidianamente en el hospital, si bien en este momento el abanico lo estamos abriendo o lo vamos a abrir mucho más. ¿Por qué? Porque las circunstancias van cambiando y también hace falta dar empowerment, como se dice hoy, a otros profesionales del sistema para que la atención sea mucho más integrada. Es como cuando hablábamos, hasta no hace mucho tiempo, de que prácticamente la gestión y el seguimiento de la enfermedad se hacía única y exclusivamente a través de los grandes centros de referencia. Siguen teniendo y tendrán un rol fundamental en la asistencia y sobre todo muy fundamental en la investigación, en los nuevos hallazgos. Pero la gestión de la patología, ya descendiendo al plano del paciente, tiene que estar mucho más integrada en el equipo asistencial. Hay que contar con centros más pequeños, hay que contar con otros profesionales, como son los traumatólogos o rehabilitadores, como son los internistas, como es la enfermería, como es la fisioterapia, como es la psicología clínica, como decíais antes, incluso la farmacia hospitalaria, que tiene un rol muy importante en el acceso al paciente del tratamiento. Y esto, evidentemente, han sido las reflexiones que nos han invitado a empujar esta reflexión, a empujar este documento. Y además hemos querido que lo empujaran los que realmente tienen algo que decir, que son los profesionales y los pacientes. Profesionales en sentido amplio, no únicamente los especialistas de cabecera, que evidentemente han trazado la hoja de ruta, sino también otros profesionales a los que hay que hacer partícipes, a los que hay que invitar a formar parte de este proceso asistencial pensando en el paciente. Roche se ha echado a un lado, como habéis visto. O sea, Roche ha promovido la idea junto con Fedemo, Fedemo con Roche, Roche con Fedemo, pero nosotros evidentemente no teníamos que estar ahí. Teníais que estar vosotros, ¿no? Lo que dimos es un poco, bueno, apoyamos en lo que pudimos toda la logística, todo el proceso, la metodología de trabajo, que yo creo que ha funcionado francamente bien, primero a través del comité asesor, luego a través de ese panel de 24 expertos
que han complementado muy bien todas las ideas, todos los criterios, todos los conceptos que ha movilizado el comité asesor. A nivel de consultoría se ha ordenado muy bien el trabajo, porque salían tal cantidad de ideas, en una tormenta de ideas tan amplia, que a veces era imposible ordenar todo el tráfico, ¿no? Por eso hicimos esa clasificación que la doctora Mingot ha contado fenomenalmente bien en el ámbito institucional, el ámbito asistencial, el ámbito de la investigación y desarrollo y el ámbito psicosocial, porque salían tal cantidad de cosas que había que ordenarlas, había que clasificarlas. Han salido, corregidme si me equivoco, 89 acciones potenciales a poner en marcha. Eran muchísimas. Y además la magnitud de cada una de ellas, la dimensión de cada una de ellas, la factibilidad de cada una de ellas, la urgencia de cada una de ellas era distinto. Con lo cual hicisteis un ejercicio que yo admiro porque no es fácil cuando te salen 89 prioridades de priorizar sobre lo prioritario, ¿no? De ahí pues utilizasteis una serie de criterios basados en el impacto de cada una de estas prioridades, pero también tocando de pies el suelo en la factibilidad para que conjugando ambas cosas pudiéramos trazar una hoja de ruta, ¿no? Hay cosas que tienen mucho impacto pero que son poco factibles, por lo menos en el corto plazo. Y hay que intentar compensar o balancear ambos criterios para hacer un buen mapa de prioridades que presentar. La verdad es que lo habéis descrito todo. Es que yo poco tengo que añadir, pero lo habéis descrito muy bien porque habéis ido incluso a temas pequeños que luego no son tan pequeños en la práctica o a temas de más relevancia, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, no sé, del problema que tenemos con los registros, que es verdad que hacen falta registros actualizados. Se ha hablado de las guías clínicas, que se revisaban con cierta frecuencia, pero precisamente por ese avance tan vertiginoso que decía yo hace un momento en progresión geométrica o exponencial, hay que revisar prácticamente de forma cotidiana. Los protocolos de actuación en la relación con los pacientes, si van a intervenir muchos más profesionales, va a intervenir también la atención primaria, pues evidentemente el modo de relación con los pacientes tiene que ser distinto, además con un paciente con mucha más autonomía, con mucha más independencia, con una esperanza de vida como la de la población general, que va a tener, como lo tenemos todos, su comorbilidad, que tiene que trabajar y que además, lo habéis comentado también un poco por encima, que pasa por diferentes fases, que también se han explorado en el documento. No es lo mismo la infancia, o sea, el niño pequeñito, que más son los padres, que el niño y la influencia de los padres sobre el niño, que por ejemplo, lo que es la adolescencia, lo que es la infancia primero ya un poquito más desarrollada, lo que es la adolescencia, lo que es la persona adulta o la persona mayor. Muchas personas mayores ya han llegado a cierta edad, tienen una serie de problemas articulares que hay que atenderlos. Problemas articulares que afortunadamente muchas personas jóvenes no tendrán, con lo cual hay que tener esa dimensión polifacética en coordinar o en organizar la relación con el paciente. Yo sí me quedara con algo, para mí, importantísimo, el trabajo en redes asistenciales expertas perfectamente integradas. Esto tiene un efecto multiplicador sobre la calidad de vida del paciente. Si hacemos el binomio de los tratamientos nuevos con esta forma de trabajar, estamos amplificando las capacidades del paciente, su calidad de vida, su disponibilidad para trabajar, su disponibilidad para hacer una vida como el resto de la población general, que puede tener comorbilidad, muchos tenemos comorbilidades, tenemos enfermedades crónicas, pero al final vivimos con una calidad, con unos estándares altos. Se están abordando además problemas importantes que teníamos, como el caso, por ejemplo, de los pacientes que desarrollan inhibidores, como el caso del tratamiento preventivo profiláctico, con lo cual encima aquellos puntos donde el paciente se sentía un poco más indefenso en relación con la autogestión de la patología, lo puede hacer mejor. Los avances de la administración subcutánea, por lo mismo, llegarán muchísimas más cosas. Y la idea de este documento, como también decíais hace un momento, es que sea un documento dinámico, que sea un documento flexible y que se vaya adaptando este observatorio a las nuevas necesidades y nuevas oportunidades que vayan surgiendo. Y sobre todo, y ya termino, la conexión con la administración, la conexión institucional, ¿no? La administración siempre ha estado muy pendiente, y yo que trabajé en la administración hace muchos años lo vi, de los pacientes hemofílicos, pero también la relación con la administración ha cambiado. Desde la gestión, por ejemplo, de la regulación de la discapacidad del paciente hemofílico, sus oportunidades en el mercado de trabajo, hasta, por ejemplo, lo decíamos hace un momento, toda la parte de guías clínicas, toda la parte de protocolos, o toda la parte de integración, que es una asignatura pendiente, de la dimensión puramente asistencial, puramente clínica, con la dimensión sociosanitaria, también hay muchos temas en los que podemos avanzar. Yo, bueno, no voy a extenderme más porque lo habéis dicho prácticamente todo.
Quería felicitaros a los que estáis aquí y a las entidades que representáis desde aquí, porque desde luego si hay una enfermedad donde se ha cambiado mucho en poco tiempo y donde hay un enorme compromiso de estar pegados al terreno, súper pegados al terreno del día a día, en la relación entre las tres partes, entre los pacientes, los clínicos y las instituciones, es precisamente la hemofílica. Muy bien, Federico, muchísimas gracias por esta intervención. Si os parece, vamos a hacer una segunda ronda un poco más breve en la que podáis, bueno, también en función de lo que habéis escuchado en las otras intervenciones, pues poder realizar un comentario, puntualizar o subrayar algún aspecto que no se haya tratado hasta ahora y que vosotros consideréis importante. Por seguir en el mismo orden en el que hemos hecho la primera ronda de intervenciones, Diego se ha apelado bastante a la administración, a la necesidad de estar bien conectados con todo, con profesionales, con la industria, con pacientes. Se ha hablado de los registros, de la importancia de poder desarrollar los registros y de algunas medidas del ámbito asistencial. Venimos de un momento en el que el sistema sanitario pues, se ha visto sometido a una presión importante, pero el mundo sigue y no solo existe el COVID al que nos tenemos que enfrentar, sino que, en fin, patologías hay muchas, el sistema sanitario sigue funcionando, es un sistema altamente complejo. ¿Cómo se puede ir articulando estas mejoras y estos trabajos que se proponen desde el observatorio en el sistema sanitario? Yo, en primer lugar, quiero agradecer a todos vuestras intervenciones, ¿no? Porque son intervenciones sin duda que aportan valor. Aquí hay una serie de variables que evidentemente tenemos en cuenta, ¿no? Primero, hay un camino que recorrer, ¿no? Hay un camino que recorrer porque estamos viviendo un proceso dinámico en esta patología que es vertiginoso. Es decir, es verdad que hay un crecimiento en la innovación que es totalmente exponencial, ¿no? Y tenemos que saber acoplar ese crecimiento exponencial a lo que es la práctica asistencial. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos buscando es el bien común de este colectivo. A mí hay una serie de términos que se han ido repitiendo en las distintas intervenciones, en las cuales yo considero fundamentales, que es, por un lado, el carácter de multidisciplinar, y creo que en mi intervención lo comenté, porque hemos cambiado de escenario, es decir, hemos pasado de una expectativa de vida que era pobre a una expectativa de vida que se equipara a la población normal. Y esto supone un cambio de escenario porque ya el paciente convive con otro tipo de comorbilidades que van totalmente asociadas a la edad. Esto conlleva en que otros agentes tienen un papel que desarrollar, ¿no? Y en este caso resaltar el papel de la atención primaria como garante de lo que va a ser la continuidad asistencial y como garante de la relación entre los distintos niveles asistenciales especializados. Luego, por otro lado, el tema de lo que son las nuevas terapias. Y todos también aquí somos conscientes de la compatibilización de lo que son todas las nuevas terapias que vienen y lo que es la sostenibilidad propia del sistema, ¿no? Y en este caso siempre hemos apelado, por un lado, a la responsabilidad, evidentemente, de la industria, a la responsabilidad de los profesionales y, por supuesto, a la responsabilidad de la administración que tiene en este sentido. Y, evidentemente, el sistema sanitario público lo que quiere garantizar es el mejor tratamiento para el perfil de paciente específico, porque no todos los tratamientos son idóneos para todo tipo de pacientes. Por eso es tan importante lo que es el observatorio y todo lo que viene a aportar sobre ese registro, sobre perfil de paciente específico, sobre tratamiento más adecuado en función de ese perfil del paciente y sobre la necesidad de las distintas áreas terapéuticas en función de esas características. Vienen cosas que realmente vienen a mejorar no solo la calidad de vida del paciente, sino la expectativa del paciente. El tema de la terapia génica, evidentemente, va a cambiar no solo la historia natural, sino es que va a curar la enfermedad. El tema de la larga duración de los tratamientos, lo cual intentamos reducir los intervalos de tratamiento, es muy importante y afecta directamente a la calidad de vida de estos pacientes. Y en el caso de la administración de la vía subcutánea, pasar de una vía intravenosa a una vía subcutánea a un perfil específico de pacientes, pues evidentemente pues tiene una
unas connotaciones que realmente son muy beneficiosas para estos pacientes. En este caso tenemos que conjugar, como he dicho anteriormente, eficacia, tenemos que conjugar seguridad, tenemos que conjugar eficiencia y, por supuesto, entre todos, hacer sostenible lo que es el sistema sanitario. Yo me quedo con una cosa, ¿no? Me quedo con el papel de la administración, que siempre tiene que intentar engranar todas las necesidades y tiene que llegar a la satisfacción del propio paciente. Y en este caso, creo que es un camino que tenemos que recorrer, ¿no? Yo estoy deseoso ya de sentarme con vosotros, estoy deseoso de ver todas esas medidas que propone el observatorio y al final la implementación de esas medidas ya no solo es responsabilidad de la propia administración, sino es responsabilidad de todos los agentes que estamos hoy aquí sentados, porque en este caso todos tendremos que poner nuestro grano de arena para que esto sea una realidad. Y al final la realidad es lo que todos estamos buscando por parte de la industria, por parte de los profesionales, por parte de la administración, es dar la mejor opción a cada uno de nuestros pacientes. Y ahí nos vaya a encontrar siempre. Muchísimas gracias, Diego. Eva, doctora Eva Mingot, se han planteado muchas cuestiones desde el punto de vista de lo asistencial y cuestiones importantes también de las relaciones entre los profesionales. Vosotros mismos habéis comentado la importancia de esa perspectiva multidisciplinar. Se suele decir que el paciente está en el centro del sistema, pero muchas veces a ellos les cuesta bastante ver que eso es así en la práctica. El observatorio, yo entiendo que realiza un análisis profundo y una gran cantidad de propuestas. Implementar esas propuestas tiene dificultades añadidas por digamos, el momento particular en el que vivimos y cuán fácil será desde tu punto de vista poder empujar esos criterios y esas medidas que ahí se plantean. Tienes que activar tu micrófono. Me he mutado a mí misma porque estoy en el hospital y no podía salir por ahí en cualquier momento. Bueno, yo creo que de las crisis tienen que ser oportunidades, ¿no? Partiendo de esa premisa, yo realmente creo que hay tanto por hacer que es que hay cosas relativamente sencillas que están en el día a día y que a lo mejor es cuestión de ponerlas en marcha, que muchas veces se limitan por el tema de recursos, pero recursos que están ahí. Y voy más allá. Dentro del comité, digamos, el grupo inicial, ¿no? El grupo asesor, yo estaba allí y percibí desde el punto de vista de la multidisciplinaridad varios puntos que coincidieron luego totalmente con lo que el resto de compañeros, pues, cuando se abrió el abanico, tenían. Yo creo que hay un punto muy importante que es el tema del acceso a la rehabilitación y a la fisioterapia, que es el gran punto débil desde mi punto de vista y creo que se compartió en general con todos, en la hemofilia, porque nos centramos mucho en el manejo de la prevención del sangrado y en el tratamiento del sangrado agudo, pero si detrás no hay una rehabilitación y detrás no hay una puesta a punto de esas articulaciones, esto es tirar el dinero, así de sencillo. Entonces, yo, por ejemplo, me llama la atención cuando he estado en otros países que no son los nuestros, sobre todo en Latinoamérica, donde tienen muy pocos recursos para poder pagar el factor, pero potencian la fisioterapia y la rehabilitación todo lo que pueden. Es decir, muchas veces los niños que no tienen acceso a lo mejor a un tratamiento de factor para tenerlo en casa y que tienen que ir al hospital para ponerse su dosis preventiva de factor y a lo mejor es una dosis solo para toda la semana o como mucho 2, no tienen acceso al factor si no los ve el rehabilitador y le da el tratamiento de rehabilitación primero. En España es verdad que los recursos sanitarios que tenemos son los que tenemos, pero este es un colectivo pequeño que de alguna manera tendríamos que agilizar, y eso es una medida que ha salido de prioridad 1 a todos los niveles, agilitar el acceso de estos pacientes, tanto en situación de la rehabilitación de un sangrado agudo, de una cirugía. Yo creo que eso no es tan complicado. O sea, los sistemas, las consultas de rehabilitación están, los fisioterapeutas están, es un colectivo pequeño, con lo cual
pues una cosa que a lo mejor se podría dar una vuelta y que esto sí que tendría que ser en los distintos centros, es decir, es trabajar en esa red, porque Andalucía es muy grande y si realmente se forma a profesionales que ya saben en esos pequeños matices que necesitan de la hemofilia, esa, por ejemplo, no es muy complicada y esa está en el top 10 de las cosas que se podrían hacer, que es agilizar la entrada en las listas de rehabilitación de a lo mejor en un hospital a 10, 15 pacientes en un año, que no es excesivo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hemos hablado de primaria, que bueno, es cuestión de establecer protocolos entre los centros responsables y el CESUR, que es Sevilla, y los distintos agentes de primaria. Y para mí, el tercero más importante, yo lo pondría el segundo, antes que incluso primaria, es que por desgracia mucha gente no sabe lo que es la hemofilia y cuando un paciente aparece en urgencias, muchas veces no se sabe valorar por desconocimiento la celeridad que hay que tener en esa valoración y la agilidad que hay que tener en enviar a esa persona al sitio donde le pueden tratar. Porque un traumatismo craneoencefálico en un niño de 5 años o de 6 años con una hemofilia severa, pues una demora de 3 horas puede suponer una invalidez permanente para toda su vida. Mucho más que en otra persona que no lo tuviera. Entonces, si las líneas directrices, si se hiciera un plan asistencial de derivación clara en cada una de las distintas provincias, por ejemplo, de Andalucía, y la integración de la información de ese paciente como paciente con coagulopatía en un sistema andaluz de salud, que tenemos una plataforma común para todos nuestros hospitales, o que por lo menos se está trabajando en que sea común para todos, un simple sistema de alarma que dijera pum, pum, una lucecita, paciente con coagulopatía, y estuviera anexado a un sistema de derivación, una cosa tan, entre comillas, simple como esa, potenciaría muchísimo el tema. Entonces, puede ir desde esas cosas que es cuestión de sentarse y cambiar algo en un programa informático a cosas mucho más complejas como puede ser pues que todo el mundo tenga acceso a todo el tratamiento, que eso, bueno, pues hay que hacer estudios de economía y hay que definir hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar con las cosas. Y yo no me puedo comprar un Ferrari si no tengo dinero para pagar un Ferrari. Pero esas otras pequeñas cosas que digo, creo que sí son temas que hay que empezar a trabajar. Primaria, urgencia y el acceso a la rehabilitación. En mi opinión, creo que son las líneas baratas y fáciles de intentar organizar. Los tratamientos, pues, por supuesto, vienen ahí, pero es que tenemos muy buenos tratamientos. Tendríamos que tener registros, eso sí, y ahí sí le doy un toque a la Administración. Hace falta registros que no dependan solo, creo yo, de las sociedades. Uno de los problemas que yo creo que hay con el registro de hemofilia es que lo que tenga que parte de la propia sociedad de hematología y la sociedad de trombosis y hemostasia, o que parta de la Fundación Victoria Eugenia, pero yo creo que esto tiene entidad suficiente como para que hubiera registros más o menos, porque lo que viene va a costar muchísimo dinero y hay que saber y organizar perfiles y número de pacientes que tienen que acceder a esto. Y bueno, volvemos a lo mismo, hacer un registro entre comillas, no es tan complicado. Muy bien. Muchísimas gracias, Eva. En la misma línea, doctor Núñez, ¿quiere añadir alguna cosa, alguna de las cuestiones que ha apuntado Eva? ¿O hay algún matiz que no hayamos comentado y que tú, desde el punto de vista de los especialistas, te gustaría subrayar? Sí, básicamente se han comentado casi todos los aspectos. Yo simplemente decir que el observatorio supone la disponibilidad de una guía que nos puede servir de referencia, una referencia clara para hacer mejoras en estas necesidades que han quedado expuestas, que además estas necesidades se ha establecido como un orden de prioridades, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito asistencial, ya sea diagnóstico, de tratamiento, y en el ámbito psicosocial, que me ha parecido especialmente interesante que se haya tratado como un capítulo aparte, como un capítulo independiente, puesto que el aspecto psicosocial ha sido tradicionalmente un ámbito de actuación probablemente menos tratado por parte de los profesionales, y ahí las asociaciones de pacientes, digamos, han cubierto un hueco o han suplido parte de lo que le correspondería probablemente al sistema público y que probablemente tengamos que enmendar en base a esas
prioridades que establece el observatorio. Yo creo que son nuevos tiempos o tiempos de cambio, tiempos de incorporación de nuevos fármacos que obligatoriamente nos obligan a crear protocolos de actuación, guías de actuación que creen una homogeneidad en el tratamiento. Por supuesto, estas guías deben llevar el respaldo de las distintas sociedades, del Ministerio, de las sociedades científicas, y además deben llevar aparejado una difusión apropiada, tanto para los pacientes y adaptada a los pacientes como para los profesionales. Y cuando me refiero a los profesionales, me refiero a los profesionales, digamos, de los centros que habitualmente tratamos pacientes con hemofilia, como aquellos pequeños o centros más pequeños que no tienen, digamos, con asiduidad la necesidad de tratar a los pacientes con hemofilia, pero que seguro que en un momento dado van a tener que tratarlos. Por tanto, creo que estamos ante una oportunidad de mejora y además en base a todo el trabajo estructurado y metódico que desarrollaron tanto el comité asesor como el comité de expertos y que nos debe servir de guía para implementar una serie de mejoras, como digo, que además están priorizadas. Muchísimas gracias Ramiro. Antes de darle la palabra a Miguel Ángel, Diego Vargas nos tiene que dejar en este momento por motivos de agenda. Yo solo quería, Diego, darte las gracias por haber estado aquí en este rato y bueno, te doy la palabra por si quisieras lanzar un mensaje a los compañeros de la mesa. Pues nada, simplemente como agradeceros, ¿no? Agradeceros vuestras aportaciones de valor, agradeceros todo lo que estáis poniendo encima de la mesa. Por supuesto, agradecer a Miguel Ángel todo el trabajo que estáis haciendo, que para nosotros es muy, muy importante. Y en este caso tenemos que recoger el guante, ¿no? Tenemos que recoger el guante. Tenemos que empezar a andar un camino y es un camino, como he dicho anteriormente, que tenemos que andar juntos. En este caso, dar las gracias a Roche por hacer posible este encuentro y, por supuesto, al Grupo Joly por vuestra predisposición, ¿no? Y por esta labor de servicio público que estáis haciendo en la divulgación tan importante para la población andaluza. Así que muchísimas gracias a todos y espero que siga siendo de provecho pues este encuentro. Y felicidades a todos por vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Continuamos. Estamos en esta parte final de esta presentación, este encuentro digital del primer observatorio de hemofilia en Andalucía. Era el turno para Miguel Ángel. Miguel Ángel, yo como antes quería plantear, pues vuestra voz es muy valorada, pero muchas veces también por los propios testimonios de los pacientes lamentan que tampoco tenga el peso y las consideraciones que necesitan. Quizás la participación de igual a igual en herramientas como esta, donde se pueda analizar y plantear mejoras, ayude a posicionar eso. Aquí se han hecho varias referencias a vuestro papel. ¿Qué nos podrías comentar? Y no sé si hay algún aspecto que no hayamos tocado durante este rato y que tú consideraras importante subrayar. Pues sí, bueno, en principio es verdad que esta tendencia está cambiando y esa voz o ese voto con los profesionales nunca ha existido. O sea, no ha existido el no tener menos voz o voto. Quería aclararlo porque con los profesionales trabajamos de igual a igual, consensuamos tratamientos, consensuamos tal, al igual que con la industria, pero sí que con la administración, bueno, pues estamos en ello a la hora de participar en esas mesas de trabajo, en esas mesas de crear guías o protocolos que hablábamos antes y que creemos que es necesario que estemos ahí aportando nuestra opinión y nuestro sentir, ¿no? Que detrás nuestra, digamos, representamos a un colectivo pues que nos transmite sus necesidades de manera directa. Yo coincido plenamente con la doctora Mingotti y con el doctor Núñez en que hay cosas que se pueden hacer y que no cuestan dinero y que son cosas que solamente es sentarse, hablarlo, crearlo y ponerlo en marcha. Nosotros siempre vamos reivindicando aquí en la Asociación de Andalucía
las guías de urgencia y emergencia. Por ejemplo, es que hemos tenido ya casos muy graves de pacientes que han tenido un accidente, un percance y tal, y no han sido llevados, por ejemplo, al hospital de referencia donde se trata la hemofilia. Esos profesionales, cuando lo reciben, pues tardan un tiempo para nosotros muy preciado, pueden ponerse en contacto con hematólogos y demás que llevan hemofilia, que tratan hemofilia, para que eso no vaya a más o no causemos un problema mucho más grave. Entonces, esa guía y ese protocolo, yo cuando veo en televisión las noticias que salen se ha creado, por ejemplo, el código ictus, en el que si hay una persona que le da un ictus y tiene un código QR, va directamente a la unidad de ictus, pues eso lo echo de menos en hemofilia. Somos pocos, se podía crear de manera muy fácil, y una persona que tiene hemofilia y tuviera un código, tuviera cualquier tipo de identificativo donde pueda saber a qué hospital tiene que ir y cuál es su hematólogo de referencia, sería salvar muchas vidas o tener muchas menos secuelas de las que podríamos tener en un accidente de tráfico. Luego, con esto del confinamiento, el no poder ir a la consulta de manera normalizada, el recoger factor, el riesgo de tener una infección por el COVID y demás, se han puesto en marcha de manera natural pues proyectos de telemedicina, ¿no? Un poco consultas que eran de manera rutinaria para solamente ver cómo era tu analítica y poco más, o renovar la receta para recoger factor, se han hecho de manera telemática o de manera telefónica, y nos hemos ahorrado, bueno, estamos hablando de que queremos tratamientos que sean de vida media prolongada, que no queremos tener, no queremos tener el mínimo número de sangrados para poder llevar una vida normalizada, poder trabajar, poder estudiar. Entonces creemos que esto, la telemedicina va en la orden de esto para poder tener una vida normalizada. Sí que es verdad, sin perder la consulta directa, porque es donde tú transmites a tu profesional, a tu hematólogo, a tu médico, realmente lo que sientes, y tiene que ver esa articulación en caso de que se te haya un sangrado y demás. Pero en visitas rutinarias sí que creemos muy factible, al igual que proyectos que se han puesto en marcha en Valencia, Madrid, en Málaga, que son proyectos de home delivery, que es el ir a recoger el factor a la farmacia hospitalaria, pues puedes perder tranquilamente 2 o 3 horas según pues la distancia en la que viva. Pues se han puesto en marcha proyectos desde la propia entidad, desde FEDEMO, desde la ASECOBA, que es la Asociación de Valencia, o de la Asociación de Málaga, de recoger el factor una persona autorizada y llevárselo a casa al paciente. Creemos que eso va en normalizar una vida pues en personas que no tengan hemofilia o no tengan una enfermedad crónica. Y luego, bueno, creo que la rehabilitación es algo fundamental. Es que vamos viendo cómo los resultados del tratamiento fisioterápico eliminan muchísimo la analgesia que tenemos que tomar por el dolores articulares. Pero ese tratamiento fisioterápico o lo tenemos de manera privada o tenemos que esperar muchísimo. O sea, después de un sangrado, si me tengo que recuperar con ver al médico rehabilitador y esperar 2 o 3 meses en que el fisioterapeuta venga a darme las sesiones que necesito o demás, creemos que es algo que ya no sirve en ese sentido, en recuperar ese sangrado. Entonces lo tenemos que hacer de manera privada. De hecho, el año pasado desde FEDEMO pusimos en marcha un curso para formación de fisioterapeutas especializados en hemofilia, y el 90% de los fisioterapeutas que estuvieron allí eran de clínicas privadas que trataban a pacientes con hemofilia de manera privada, contratados por la asociación provincial o en un centro que ese fisioterapeuta ha querido formarse y demás para tratar a pacientes con convenios y demás. Solamente creo que había un número 15 fisioterapeutas que se formaron y 2 eran de la sanidad pública, por lo cual hay una carencia grandísima. Nosotros ponemos en marcha, nos ofrecemos a la administración y a profesionales de poder formar a esos fisioterapeutas en hemofilia y darle pautas con el grupo que trabajamos nosotros, que está especializado en hemofilia. Entonces creemos que es algo fundamental. Sí que ya hemos asociado a la manera privada el tratamiento psicosocial. Eso directamente lo llevamos desde la asociación, lo llevamos haciendo así creo que toda la vida. Sí que es verdad que es algo también muy privado y que el paciente quiere que lo trate alguien que conoce su vida, que conoce un poco su forma de vivir o de la forma de vivir de un paciente con hemofilia. Entonces, bueno, casi todas las asociaciones provinciales, autonómicas o a nivel nacional tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, digamos, que hacemos esas terapias y esa atención. Así que, bueno, reivindicar un poco eso, que se creen las guías de urgencia, que creo que y emergencia, y que, bueno, la formación de fisio y esos protocolos que sean un poco pues más ágiles.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Yo por ir concluyendo y dar el último turno a Federico, Federico, me gustaría que tú hicieras algún pequeño, digamos, repaso o intervención a modo de conclusión. Bueno, destacar qué ideas del observatorio y de lo que tú has escuchado de la participación de administración, profesionales y pacientes. Un territorio junto a vosotros, a la industria, es a veces complejo de armonizar, pero hay veces que cristalizan en iniciativas como esta y parece todo muy sencillo, pero entiendo que no es precisamente sencillo. No, no es sencillo porque, bueno, se ha trabajado con mucha intensidad, con mucha ilusión, con mucho compromiso en diseñar el proyecto, en trazar la hoja de ruta. Queda la parte más complicada, que es ponerla en marcha. De entrada, estamos en este momento en la fase de diseminación del proyecto, es lo que estamos haciendo hoy. Lo estamos haciendo no únicamente a escala nacional, sino internacional. Los que han participado son confirmantes de un paper que se va a presentar dentro de muy poco, creo, en uno de los congresos internacionales de referencia en esta disciplina, y firman conjuntamente, bueno, firmáis, creo que Miguel Ángel y la doctora Mingot, los dos estáis de firmantes, me parece, ¿no?, en el paper. O sea, Daniel. Y mucha más gente, ¿no? Pero vamos, que ahí se ve precisamente el trabajo codo con codo entre profesionales y pacientes, que firman conjuntamente un trabajo que se presenta a un congreso de referencia en el sector, como un modelo de cómo se podrían hacer las cosas, cómo se podría anticipar las tendencias de cara a lo que va a llegar trabajando conjuntamente. Ese ya es un paso fundamental. Por otro lado, tenemos que arrancar con las prioridades. Las prioridades, como decíamos antes, se han hecho priorizaciones sobre lo prioritario y al final hay 4 o 5 elementos que se han comentado, no los voy a repetir porque no tenemos tiempo, donde pensamos que es más importante arrancar. Se ha hablado de la formación e información, se ha hablado de los protocolos de las intervenciones clínicas en todos los ámbitos, se ha hablado de las guías clínicas de actualización y generación de conocimiento, se ha hablado de la investigación. Hay 4 o 5 hitos que está claro que es donde hay que arrancar sin descuidar todo lo demás, porque al final habrá que trabajar, yo creo que priorizando, pero no de forma secuenciada, sino incluso de forma simultánea, con un calendario, lógicamente, porque si no es imposible. Y luego, por otra parte, hay que seguir aportando información. La información de lo que está pasando es el hilo conductor para ver el impacto de las medidas que se van tomando, para monitorizar e incluso para hacer un nuevo ejercicio de buscar otros elementos que van surgiendo, por ejemplo, por la llegada de nuevos tratamientos o por los pasos que se dan, como hemos comentado antes, en la integración asistencial. ¿Nosotros qué haremos como Roche? Propiciar que se siga trabajando así. Tenemos en marcha algún estudio, como el estudio de Hemolife, que lo que pretende básicamente es describir cómo es la carga de la hemofilia para las personas que tienen la enfermedad y para su familia, valorar aspectos que salen aquí en las inquietudes del observatorio, como es, por ejemplo, todo lo relacionado con parámetros como el absentismo, la productividad laboral y escolar, el impacto psicológico, o sea, las dimensiones que no son estrictamente puras desde el punto de vista clínicos de la enfermedad, pero que al final son parte de ellos, como es la parte de la dimensión psicosocial. Tenemos que trabajar más incluso en la valoración del impacto del retorno social de estas medidas. Estas medidas, muchas de ellas, tienen un coste para el sistema. El coste tiene que ser razonable, como os he dicho antes, y sobre todo tiene que ser balanceado con el beneficio. O sea, tiene que haber una proporcionalidad entre el beneficio y el coste. Y ya hay estudios que permiten hacer esto. También estamos trabajando en un estudio de retorno social de la inversión, lo que se llama en inglés los estudios de ROI, las siglas en inglés, que es, bueno, ver todas estas medidas, ver el impacto que tendrían en la salud de los pacientes y en el conjunto de la sociedad y de alguna manera justificar que son intervenciones coste efectivas para el sistema. El sistema que siempre tiene limitación de recursos, que tiene argumentos suficientes para aplicar recursos a este tipo de proyectos, a este tipo de iniciativas. O sea, como veis, tiene un recorrido enorme. Yo simplemente os animo a todos a seguir trabajando. Nosotros siempre estaremos ahí. Hemos venido aquí para quedarnos. De hecho, muchos conocéis que incluso hace poco se integró en Roche una empresa americana, Sparks, que también trabaja en hemofilia y en terapia génica, porque evidentemente hemos venido aquí no para quedarnos donde estamos, sino para continuar. Y para continuar, lógicamente, es importante que tengamos, como hemos tenido en este momento, la sintonía que existe. Eso
da una capacidad, bueno, amplificadora, multiplicadora de los pasos que vamos dando. Nada más. Miles de gracias a todos. No sé si os ha valido como resumen o como conclusión. Era difícil, porque el nivel ha estado francamente alto. Ha fluido muchísima información en poco tiempo, lo cual demuestra que este modo virtual realmente sí que es costo efectivo también. Efectivamente, Federico. Parece que muchas veces el contacto humano siempre se hace necesario de todas formas, pero que, bueno, que se puede aprovechar el tiempo, se pueden poner ideas sobre la mesa, se pueden consensuar y bueno, ese también parece el planteamiento del observatorio, ¿no? Poner sobre negro sobre blanco análisis, retos, ideas y posibilidades de mejora y que lo hagáis entre todos. Yo quiero daros las gracias a todos por buscar tiempo de donde no lo hay. Yo sé que las jornadas son muy complejas, especialmente los que estáis en el sector sanitario. Sé que habéis tenido muchas complicaciones en los últimos meses para sacar adelante vuestro trabajo. Así que solo quiero dar las gracias. Recordaros que el próximo sábado habrá un reportaje en el que se recogerán todas estas conclusiones y vuestra participación en nuestra sección de salud, salud y bienestar, cada sábado en los periódicos del Grupo Yoli y también en nuestro canal de salud de todos los periódicos del grupo. Así que gracias en este primer encuentro y espero que tengamos ocasión más adelante de poder analizar los retos conseguidos por el Observatorio de Hemofilia de Andalucía. Así que buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo.